Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy tenemos una recopilación especial para ustedes, que incluye a algunos de los magos y brujas más perversos de la historia. Algunos de estos nombres les serán familiares, otros son menos conocidos, pero algo es seguro. Cada uno de estos magos y brujas tiene el derecho a decir que es uno de los magos más perversos de la historia del mundo mágico. Si quieres ser un experto en magos tenebrosos, este es el video para ti. A muchos nos encantan las películas de Harry Potter. Podemos verlas una y otra vez, pero son solo 8 películas. Espero que esta recopilación sea algo bueno para añadir a esa playlist. Estos videos abarcan los 5 años que tiene vivo el canal, entonces ustedes disculparán las diferencias en calidad de grabación, la locución y la información repetida. Comencemos. Considerada por muchos como un recuerdo de las profundidades del infierno, la prisión de Azkaban sería el último lugar donde una bruja o mago en el universo de Harry Potter querría terminar. De hecho, el nombre Azkaban incluso respalda esta horrible reputación. Un nombre siniestro que se creó al combinar Alcatraz, una famosa prisión muggle en una isla, y Abaddon, la palabra hebrea para lugar de destrucción o profundidades del infierno. Pero, ¿de dónde vino este terrible lugar? ¿La isla que albergaba la prisión de Azkaban siempre fue un imán para la magia oscura? Antes de que se construyera la fortaleza, ¿cómo era la isla? La verdad es que antes de que el mago oscuro conocido como Ecrisdis pusiera un pie en la isla, Azkaban era una isla como cualquier otra. Cuando pensamos en los magos oscuros importantes en la historia de la magia, Ecrisdis no es necesariamente el más conocido, pero después de este video podría ser el primer mago oscuro que se nos venga a la mente. Verán, Ecrisdis era un practicante de los peores tipos de artes oscuras imaginables. Se sabe muy poco sobre él, fuera del hecho de que estuvo vivo durante el siglo XV y que era maldad pura. Nadie sabe siquiera su nacionalidad, pero lo que sí sabemos es que Ecrisdis fue el primer mago oscuro, o tal vez la primera persona en pisar la isla que más tarde sustentaría la fortaleza oscura de Azkaban. Mientras viajaba en el siglo XV, Ecrisdis se topó con la isla, que en ese momento no tenía infraestructura de la que hablar. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Ecrisdis hiciera de la isla su propio pequeño experimento de artes oscuras, colocando todo tipo de hechizos en el territorio no reclamado. Uno de los primeros encantamientos que Ecrisdis colocó en la isla fue un encantamiento de camuflaje, que evitaba que alguien que no fuera él la localizara intencionalmente. Por esta razón, Azkaban nunca ha aparecido en ningún mapa, ya sea muggle o mágico. Todo lo que sabemos es que está ubicada en el Mar del Norte, un mar pequeño del Océano Atlántico ubicado entre Gran Bretaña, Dinamarca, Noruega, Alemania, los Países Bajos, Bélgica y Francia. Este fue el comienzo de la perversidad para la isla. Después de colocar los encantamientos de camuflaje en ella, Ecrisdis comenzó sus retorcidos experimentos de artes oscuras al atraer marineros muggles a la isla. Después de capturarlos, Ecrisdis los torturaba y finalmente los asesinaba, usando cualquier habilidad retorcida que tuviera en su arsenal mágico para asegurar el máximo sufrimiento. ¿Y qué necesitaba Ecrisdis para realizar estos horribles experimentos? Una fortaleza, por supuesto. No mucho después de que comenzaran sus experimentos, Ecrisdis erigió una gigantesca y oscura fortaleza lo suficientemente aterradora como para infundir miedo incluso a los magos y brujas más valientes. Esto continuó durante muchos años, cobrando un gran número de víctimas. Finalmente, después de suficientes torturas y asesinatos, Ecrisdis había perdido totalmente el contacto con la realidad. El mago oscuro que saltaba eufóricamente antes de poner los pies en la tierra había alcanzado un nivel completamente nuevo de locura, producto de la experimentación constante con la magia oscura. Fue en su estado de completa locura que muchos sospechan que Ecrisdis creó a los primeros dementores, una consecuencia de todos esos marineros torturados. Los dementores se encuentran entre las criaturas más repugnantes que caminan por esta tierra, infestan los lugares más oscuros y sucios, abundan en la decadencia y la desesperación, drenan la paz, la esperanza y la felicidad del aire que los rodea. Incluso los muggles sienten su presencia aunque no pueden verlos. Acercarte demasiado a un dementor implica que todos tus buenos sentimientos y recuerdos felices serán absorbidos de ti. Si puede, el dementor se alimentará de ti el tiempo suficiente para reducirte a algo como él, sin alma y malvado. Te quedarás con solamente las peores experiencias de tu vida. No fue hasta muchos años después, cuando Ecrisdis finalmente murió,
que los encantamientos de camuflaje en la isla se desvanecieron, finalmente revelando la isla a otros. La isla gigante que Christie's había agrandado simplemente apareció de la nada, lo que provocó que el Ministerio de Magia en ese momento investigara. Aquellos que entraron a investigar se negaron después a hablar de lo que habían encontrado dentro, pero la parte menos aterradora fue que el lugar estaba infestado de dementores. Muchas autoridades pensaron que Azkaban era un lugar malvado que era mejor destruir. Otros tenían miedo de lo que les podría pasar a los dementores que infestaban el edificio si los privaban de su hogar. Las criaturas ya eran fuertes e imposibles de matar. Muchos temían una horrible venganza si les quitaban un hábitat donde pudieran prosperar. Las mismas paredes del edificio parecían sumergidas en la miseria y el dolor, y los dementores estaban decididos a aferrarse a ellas. Los expertos que habían estudiado los edificios construidos con y alrededor de la magia oscura sostuvieron que Azkaban podría vengarse de cualquiera que intentara destruirla. Por lo tanto, la fortaleza quedó abandonada durante muchos años, un hogar para la reproducción continua de dementores. Como dije anteriormente, después de los intentos iniciales de inspeccionar la isla, se tomó la decisión de dejarla por la paz. Esta decisión se debió principalmente al temor de que cualquiera que intentara destruirla se encontraría con la venganza de la isla. Sin embargo, poco después de que se introdujera el Estatuto Internacional del Secreto Mágico en 1689, todo cambió. Después de la firma del Estatuto Internacional del Secreto en 1689, los magos se escondieron para siempre. Era natural, tal vez, que formaran sus propias pequeñas comunidades dentro de una comunidad ya existente. Muchos pequeños pueblos y aldeas atrajeron a varias familias mágicas que se unieron para el apoyo y la protección mutuos. El ministro de magia en ese momento, y el segundo ministro de magia oficial, podría agregar, era Damocles Rowell. Rowell reemplazó a Ulick Camp e integró ser duro con los muggles en su campaña electoral. Sin embargo, en años posteriores, Rowell llevó las cosas demasiado lejos y finalmente fue censurado por la Confederación Internacional de Magos y obligado a renunciar. Sin embargo, antes de todo esto, a Rowell se le ocurrió que el sistema para encarcelar a brujas y magos en ese momento ya no iba a funcionar, principalmente debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad. Verán, antes de que Azkaban se convirtiera en el lugar para encarcelar a brujas y magos, había muchos lugares diferentes en los que alguien que violaba la ley mágica podía ser encerrado. El Ministerio de Magia sintió que las pequeñas prisiones mágicas que existían a lo largo y ancho del país en varios pueblos y aldeas representaban un riesgo para la seguridad, porque los intentos de fuga de las brujas y magos encarcelados a menudo provocaban explosiones, olores y espectáculos de luces no deseados. Se prefirió una prisión especialmente diseñada, ubicada en alguna isla remota de las Hébridas, y los planes se habían elaborado cuando Damocles Rowell se convirtió en ministro de magia. El Estatuto Internacional del Secreto se introdujo en 1689, y Rowell no asumió el cargo hasta 1718. Esto significó que durante casi 2 décadas antes de que Rowell asumiera el cargo, el tema de la prisión mágica había estado en su radar. Sin embargo, Rowell no estuvo de acuerdo con los planes existentes para crear una nueva prisión especialmente diseñada, sino que presionó y presionó para utilizar la infraestructura existente en Azkaban. Rowell era un autoritario que había llegado al poder con una agenda anti-muggle, capitalizando la ira que sentía gran parte de la comunidad mágica por verse obligada a pasar a la clandestinidad. Sádico por naturaleza, Rowell descartó los planes para la nueva prisión de inmediato e insistió en usar Azkaban. Afirmó que los dementores que vivían allí eran una ventaja. Podían ser utilizados como guardias, ahorrando tiempo, problemas y gastos al ministerio. A pesar de la oposición de muchos magos, entre ellos expertos tanto en dementores como en edificios con el tipo de historia oscura de Azkaban, Rowell llevó a cabo su plan, y pronto se colocó allí un flujo constante de prisioneros. Nunca escapaba ninguno. Si no estaban locos ni eran peligrosos antes de ser colocados en Azkaban, rápidamente pasaban a serlo. Rowell continuó en su cargo durante varios años antes de ser destituido, y finalmente fue sucedido por el tercer ministro de magia, Perseus Parkinson, quien compartió puntos de vista igualmente odiosos sobre los muggles, llegando incluso a intentar prohibir los matrimonios entre brujas y magos y muggles. Rowell fue sucedido por Perseus Parkinson, quien también era pro Azkaban. Cuando Eldritch Diggory asumió el cargo de ministro de magia, la prisión había estado funcionando durante 15 años. No hubo fugas ni brechas de seguridad. La nueva prisión parecía estar funcionando bien.
Fue solo cuando Diggory fue a visitarla que se dio cuenta exactamente de cómo eran las condiciones en el interior. La mayoría de los prisioneros estaban locos y se había establecido un cementerio para acomodar a los que morían de desesperación. Cuando Eldridge Diggory, el único ministro que pudo haberse opuesto realmente al uso de Azkaban, asumió el control, ya era demasiado tarde, ya que Azkaban había demostrado ser una instalación de retención competente. Sin embargo, todavía cuestionó el uso de dementores como guardias de la prisión, lanzando un comité para investigar las cosas más a fondo. De vuelta en Londres, Diggory estableció un comité para explorar alternativas a Azkaban, o al menos para eliminar a los dementores como guardias. Los expertos le explicaron que la única razón por la que los dementores estaban en su mayoría confinados en la isla era que se les proporcionaba un suministro constante de almas para alimentarse. Si se les priva de prisioneros, es probable que abandonen la prisión y se dirijan al continente. A pesar de este consejo, Diggory estaba tan horrorizado por lo que había visto dentro de Azkaban que presionó al comité para encontrar alternativas. Sin embargo, antes de que pudieran tomar una decisión, Diggory contrajo la viruela de dragón y murió. Diggory hizo todo lo posible durante sus años como ministro para encontrar un reemplazo para los dementores que habitaban Azkaban, pero debido a su prematura muerte a manos de la viruela de dragón, este plan nunca rindió frutos. Después de Diggory, ningún ministro de magia cuestionó las actividades de Azkaban durante 265 años. Ministro tras ministro eligió hacerse de la vista gorda ante las condiciones inhumanas dentro de la fortaleza. Si bien la fortaleza era horrible, funcionaba como prisión, y su existencia significaba que los terroríficos dementores que habitaban la isla estuvieran bajo cierto control. No fue hasta que Kingsley Shacklebolt se hizo cargo en 1998 que se revisaron las cosas. Shacklebolt purgó a la prisión de los dementores. Hasta el día de hoy, la prisión de Azkaban todavía es utilizada por el Ministerio de Magia, pero es muy diferente de lo que solía ser. Quedaron atrás los días en que los horripilantes dementores patrullaban la fortaleza. En cambio, el Ministerio de Magia utiliza aurores como guardias que rotan regularmente desde el continente. Si bien ciertamente no es una isla paradisíaca, las paredes de Azkaban son un poco menos lúgubres de lo que solían ser. Donde antes una sentencia en Azkaban podía robarte tu humanidad, el nuevo Azkaban podría ofrecer al buen mago o bruja una oportunidad de rehabilitarse. En la piedra filosofal, Hagrid dijo que no hay un solo mago o bruja perverso que no haya estado en Slytherin, pero hay unos cuantos problemas con esta declaración. En primer lugar, es incorrecta. Si bien la mayoría de los magos y brujas tenebrosos del mundo mágico fueron efectivamente en algún punto alumnos de Slytherin, este no siempre fue el caso. En segundo lugar, muchos han interpretado esta declaración con el significado de que todos los Slytherin se convertirán en magos malvados, y Hagrid solo quiso decir que todos los magos y brujas perversos vinieron de Slytherin, lo cual tampoco es cierto. Admitiré que cuando pensamos en todo el mal del mundo mágico, es muy difícil separarnos de la idea de la casa verde y plata. Sin embargo, hay muchos ejemplos de magos tenebrosos que han venido de otras casas, y podemos pensar, por ejemplo, en Pettigrew de Gryffindor, también está Quirrell de Ravenclaw, y de Hufflepuff tenemos al sujeto del video de hoy, un mago tan tenebroso, tan perverso, que muchos magos de Slytherin se quedan cortos en comparación. Acompáñenme a descubrir las capas de este individuo que vino de la casa amarilla y negra. Una parte importantísima del colegio Hogwarts de magia y hechicería es su sistema de casas, el cual envía a los estudiantes a una de las 4, dependiendo de sus características, valores y tradiciones. Estas casas son Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff, y dan forma a la experiencia educativa y al crecimiento personal de todos los que van a la escuela. La casa Gryffindor, fundada por Godric Gryffindor, presume de su valentía y coraje. Slytherin de Salazar Slytherin es sinónimo de ambición, astucia y ocurrencia. Ravenclaw, fundada por Rowena Ravenclaw, apoya la inteligencia y la sabiduría, además de la sed de conocimiento. Y Hufflepuff, de Helga Hufflepuff, se destaca por su énfasis en el trabajo duro, la lealtad y la justicia. Los Hufflepuff son conocidos por estos rasgos y también por su fuerte dedicación a sus amigos y a sus deberes. Cada casa representa un papel vital en Hogwarts. Da a los estudiantes una comunidad que los apoya y que los nutre, alimenta sus propios valores y talentos,
Juntos crean un entorno diverso y dinámico para los jóvenes magos y brujas, para que puedan crecer y aprender. Cada uno contribuye diferentes fortalezas al colegio, pero algo que era diferente en Helga Hufflepuff era su idea sobre la igualdad. Al final del día, quería que los estudiantes fueran educados, sin importar a dónde fueran enviados. Les enseñaré a todos, los trataré igual. Es ese compromiso con la justicia y la comunidad que destaca a los Hufflepuff. Si bien otras casas pueden buscar la gloria, el poder o la superioridad intelectual, los Hufflepuffs se enorgullecen por apoyar de manera incondicional y su voluntad de buscar el bien común. Es por eso que la casa tiene el menor número de magos y brujas tenebrosos registrados como egresados. De hecho, solo hay uno. Pero antes de continuar, quiero mencionar que solo una fracción de ustedes está suscrita al canal. Recuerden que eso nos ayuda muchísimo a seguir haciendo videos. Gracias por su apoyo. Aquí es donde empezamos a hablar de Eunan Blackwood. Eunan Blackwood es un nombre que provoca escalofríos en quienes han escuchado su historia. Un mago tenebroso que vino de la tradicionalmente virtuosa casa Hufflepuff. La historia de Blackwood es una de ambición, poder y un descenso en la oscuridad que desafía la esencia, los valores de la misma casa. Eunan Wood nació de padres no magos en Escocia en el siglo XV. Desde muy pronto sintió que era diferente. En un esfuerzo por encajar, buscó dedicarse a la jardinería, como el resto de su familia, pero pronto Eunan descubrió que tenía la inusual habilidad de controlar endrinos, una especie de arbusto. Más adelante usó este talento para crear elaborados diseños con la esperanza de ganarse el favor de su familia. Sin embargo, en lugar de aceptar sus talentos, la intolerante familia Wood se puso furiosa por esta habilidad. Con el tiempo, Eunan recibió su carta de aceptación al colegio Hogwarts de magia y hechicería, lo cual empeoró la situación familiar. A pesar de esto, fue a Hogwarts y fue enviado a Hufflepuff, la casa conocida por el trabajo duro y la lealtad, y su aceptación a Hogwarts significó que conoció a Artemisia Black, una bruja que venía de una de las familias más conocidas de sangre pura en el mundo mágico. A pesar de su prestigioso linaje, ella no era de sangre pura. Fue el resultado de algo casual entre su madre, quien llevaba el apellido Black, y un padre muggle. Como la familia creía mucho en el tema de la sangre pura, Artemisia fue aislada. A pesar de ser señalada, Artemisia no culpó a su madre por su destino. Ella se creía digna del apellido Black y de su linaje. En su lugar, desarrolló un gran resentimiento por su padre muggle, a quien veía como la fuente de su exclusión social. En el colegio, Eunan y Artemisia se conectaron debido a sus frustraciones con sus linajes. A pesar de que Eunan tenía dos padres muggles, Artemisia lo veía como una víctima inocente de la impureza muggle. Los primeros años de Eunan en Hogwarts mostraron una gran promesa, pero fue algo que estaba conectado con una inusual intensidad y una sed insaciable de conocimiento, particularmente sobre los aspectos más oscuros de la magia. Como era Hufflepuff, se esperaba que él aceptara los valores del trabajo duro y la justicia, pero su ambición y forma de ser despiadada pronto lo hicieron diferente a sus compañeros. Su historia completa se detalla en la primera de una serie de 4 partes conocida como la historia hortícola del laberinto Blackwood. Estas notas cuentan la historia de Eunan Blackwood y están ocultos en 5 laberintos misteriosos en las tierras altas de Escocia. Nos enteramos de una profunda amistad entre Eunan y Artemisia. Y si bien sus poderes mágicos continuaron su desarrollo durante esa época en Hogwarts, de la mano iban el desdén por los miembros muggles de sus familias. Con el tiempo, las llamas del odio comenzaron a crecer en la magia de Eunan, y los que alguna vez fueron hermosos arbustos se habían convertido en algo perverso y volátil. Después de unos años, Eunan y Artemisia se casaron, unieron sus nombres y se convirtieron en los Blackwoods. Para siempre unieron sus legados y unieron un camino oscuro en el mundo mágico. Curiosamente, invitaron a sus familiares mágicos y no mágicos a su boda. Se dice que la familia de Eunan hubiera evitado la boda si no hubiera sido por los rumores de la gran dote de Artemisia. Ellos no lo sabían, pero era un simple medallón de oro, el cual tenía la maldición Gemino. Esta maldición es una variante del encantamiento para duplicar objetos. Se puede recrear una réplica de lo que sea, y entonces la familia de Wood decidió ir a la boda, motivados por su avaricia. Según la tercera parte de la historia hortícola del laberinto Blackwood, el siguiente capítulo
se desarrolla de manera muy oscura. Para celebrar su boda con Artemisa, Eunon creó un gran laberinto. Dijo que se inspiró en el gran mago griego Dédalo. Los Blackwood invitaron a los presentes a entrar en el laberinto. Les dijeron que había muchas riquezas en su interior. Sin embargo, los magos y brujas que llegaron al lugar sintieron que algo estaba mal. Muchos decidieron alejarse y evitar el laberinto. Desafortunadamente, otros no tuvieron tanta suerte y nunca volvieron. Incluso varios miembros muggles de la familia perdieron sus vidas ese día en el laberinto. Los detalles de sus muertes siguen siendo un misterio. Quizá el laberinto era tan complejo que los muggles se perdieron y nunca pudieron escapar. O quizá la habilidad de Blackwood de manipular estos arbustos y plantas lograron atrapar violentamente a los invitados. De cualquier manera, esto inició un reinado de terror con Blackwood y sus laberintos. En los años siguientes, Eunon y Artemisia siguieron viviendo en Stonehaven y se mantuvo el laberinto Blackwood. Atraía a los muggles y les provocaba la muerte. Se dice que cientos o miles de muggles escoceses perdieron sus vidas desde entonces, felizmente inconscientes de la magia y cegados por la promesa del oro. Con el tiempo, los Blackwood tuvieron una hija, Lysandra, y conforme creció sus padres se preocuparon. En un cruel giro del destino se confirmaron sus miedos. Lysandra era una squib, no tenía ninguna habilidad mágica. Eunon mismo había sido rechazado por su familia debido a su talento mágico. Artemisia nunca fue aceptada por la familia Black debido a su padre Muggle, y ahora Lysandra fue aislada de los Blackwood debido a su falta de magia. Gracias a esto, incrementó la tensión en la relación entre Lysandra y sus padres. Finalmente, llegó a un punto sin retorno cuando cumplió 16. Un día, Lysandra y su madre tuvieron una gran discusión que llevó a que se fuera de su hogar y buscara a una banda de cazadores de brujas muggles. Durante esta época, las tensiones entre los muggles y los magos estaban en su clímax. Las cacerías de brujas y persecuciones de los mágicos estaban en su máximo. Todo mundo sospechaba de cualquiera y había mucha violencia. Los magos y brujas debieron ocultar sus talentos y las familias mágicas vivían atemorizadas de ser descubiertas. La gente no mágica, comúnmente conocidos como muggles, estaban particularmente asustados de la magia en la época medieval, pero no eran muy buenos para identificarla. Conforme creció la intensidad de la cacería de brujas, las familias mágicas comenzaron a vivir dobles vidas, usaron encantamientos de ocultamiento para protegerse y a sus familias. Para el siglo XVII, cualquier mago o bruja que decidiera fraternizar con muggles era un sospechoso, incluso era rechazado por su propia comunidad. Y entonces, con la desaparición de todo el afecto y amor por su madre, Lysandra no dudó para llevar a los cazadores de brujas con Artemisia. Una mañana llegaron a la residencia Blackwood, y en la noche, Artemisia Blackwood fue quemada en la hoguera. ¿Y qué pasó con Eunon en este momento? Aún es un misterio. No sabemos por qué Lysandra decidió traicionar solo a su madre, ni sabemos por qué Eunon no detuvo a los cazadores de brujas muggles. Lo que sí sabemos es que después de la muerte de Artemisia, tanto Eunon como Lysandra desaparecieron para siempre. El laberinto que había cobrado las vidas de tantos muggles desapareció poco después de ellos. Pero esta no fue la última vez que las brujas o magos se encontraron con un laberinto Blackwood. Aparecían de manera breve en ubicaciones aleatorias y desaparecían tan rápido como habían aparecido. Estos laberintos eran trampas para muggles inocentes y para gente mágica también. En los años que siguieron, los magos intentaron descifrar el misterio de los laberintos, los cuales seguían apareciendo, y lo hicieron durante siglos después de que desapareció Eunon. Especialistas en herbología concluyeron que estos salvajes laberintos aún estaban ligados a la voluntad de su antiguo maestro, el Hufflepuff perverso Eunon Blackwood. Estos laberintos se convirtieron en un enigma, un espeluznante recordatorio de la oscuridad que alguna vez estuvo dentro del corazón de un Hufflepuff. Investigadores mágicos han propuesto varias teorías sobre los laberintos. Algunos creen que estos laberintos crearon una magia tan antigua que desarrollaron una vida propia, independientes pero siempre conectados al siniestro Blackwood. Otros especulaban que Eunon y su búsqueda de la venganza habían conectado alguna parte de su alma a los laberintos. Eran como una especie de horrocrux de su espíritu. Los esfuerzos por desaparecer los laberintos no tenían éxito. Cada intento de comprenderlos o de controlarlos llevaba al fracaso, y muchos que se aventuraron en las profundidades de los laberintos desaparecieron sin rastro o se volvían locos por los horrores que vivieron en su interior.
Con el tiempo, los laberintos se convirtieron en leyenda, y la oscuridad que los rodea ha cautivado las imaginaciones de los magos y brujas en todo el mundo. Las historias de aquellos valientes o lo suficientemente tontos como para entrar a los laberintos se escuchaban en susurros por aquí y por allá. Le dio a los laberintos una mística siniestra. Se convirtieron en un sinónimo de la magia oscura y de las catastróficas consecuencias de permitir que el odio y la amargura lo consuman a uno. Durante siglos, el arte de la creación de los Horrocruxes ha fascinado y atemorizado a quienes se han sumergido en las profundidades de la historia mágica. La historia da el crédito de su creación a Herpo el Loco, un infame mago tenebroso de la antigua Grecia. Él fue el pionero de este siniestro método para alcanzar la inmortalidad, pero la verdad es que los orígenes de los Horrocruxes pueden estar aún más ocultos en las oscuras esquinas de la historia. La biblioteca de Hogwarts tiene una gran colección de literatura con hileras e hileras de libros, y más allá de eso, existe la sección prohibida, un área misteriosa y altamente protegida a la cual solo se puede entrar con el permiso de un profesor. Esta sección tiene algunos de los libros más avanzados en magia oscura, hechizos antiguos y poderosos encantamientos. Los libros que están aquí frecuentemente tienen magia propia, a veces reaccionan al tacto, emiten extraños sonidos o hasta se resisten a ser abiertos. Es un lugar de gran conocimiento y de potencial peligro. Un hechizo equivocado puede llevar a consecuencias inesperadas. Pero ¿y si les dijera que algunos libros eran demasiado oscuros y perversos para la sección que se creó para los libros oscuros y tenebrosos? Oculto en la oficina del director de Hogwarts estaba un libro demasiado perverso como para estar en la biblioteca de Hogwarts. Uno que no podía estar ni siquiera en la sección prohibida. Este libro contiene páginas llenas de los más prohibidos y oscuros hechizos, maldiciones y rituales jamás creados. Magia tan poderosa y malévola que podría corromper hasta el mejor mago. Y creo que este libro, y el mago tenebroso que lo escribió, tienen las llaves para desbloquear los secretos de los Horrocruxes. Acompáñenme para descubrir qué hay detrás de este mago tenebroso que no conocen. Herpo el Loco es el primer mago registrado que creó un Horrocrux. Un receptáculo preparado por magia oscura en el cual un mago tenebroso intencionalmente ha ocultado un fragmento de su alma con el propósito de alcanzar la inmortalidad. Herpo era un mago antiguo y oscuro que venía de Grecia, y se parecía bastante a Salazar Slytherin. No se sabe exactamente cuándo estuvo Herpo en la Tierra, pero sabemos que fue hace mucho tiempo. Frecuentemente se dice que él fue uno de los primeros magos tenebrosos. Era hablante de Parcel, y creó al primer basilisco al empollar un huevo de gallina con un sapo. ¿Cómo llegó a esa conclusión? No tengo ni idea, pero las similitudes con Salazar Slytherin pueden sugerir que quizá el mismo Salazar era descendiente de Herpo, y si bien Herpo recibe el crédito por haber creado el primer Horrocrux, lo sorprendente es que no sabemos mucho de esto. Lo que se dice de que él fue el creador de los Horrocruxes es en donde termina todo rastro de información. No sabemos cuándo lo hizo, qué era y si fue destruido. El siguiente creador de Horrocruxes, quien llegó muchos siglos después, es otro descendiente de Salazar Slytherin, un joven muchacho llamado Tom Riddle. Creo que es seguro decir que Voldemort es el individuo al que más comúnmente se le asocia con los Horrocruxes, no Herpo, a pesar de que Herpo creó el primero. Y eso es probablemente porque Voldemort, cuyo objetivo principal en su vida era alcanzar la inmortalidad, logró crear 7 de ellos: un anillo, un diario, una copa, un guardapelo, una diadema, una serpiente y un muchacho. Vamos a presentar la idea de que ninguno de estos 2 magos tenebrosos deberían recibir el crédito por crear los Horrocruxes. Todo debería ser propiedad del mago tenebroso llamado Owl Bullock. Este nombre muy probablemente les va a sonar desconocido. La verdad es que hay muy poca información sobre este pionero de la magia oscura, pero lo que sí sabemos sobre Owl es que escribió un libro llamado Secretos del Arte Más Oscuro. Este libro, que alguna vez estuvo en la sección prohibida en la biblioteca de Hogwarts, fue considerado inapropiado por Dumbledore debido a los detalles que daba sobre la magia oscura, y una de esas partes eran por supuesto los Horrocruxes. Dumbledore, quien era muy estricto en cuanto a que los estudiantes pudieran acceder al conocimiento prohibido, quitó el libro de la biblioteca y lo guardó en su oficina para asegurarse de que sus contenidos no cayeran en las manos equivocadas. Sin embargo, a pesar de quitarlo del lugar, el libro jugó un papel importante en la Segunda Guerra Mágica. Hermione Granger logró invocar el libro en 1997 antes de dejar Hogwarts
para ir a buscar los Horrocruxes de Voldemort. Los secretos del arte más oscuro está lleno de información sobre las formas más tenebrosas de la magia, pero lo más importante es que es el único libro que se conoce que da información a detalle sobre los Horrocruxes, el proceso de la creación, el impacto en el alma del creador, y enfatiza que solo a través de un verdadero arrepentimiento y penitencia se puede restaurar el alma, un proceso que puede ser fatal. Este proceso, que desafía el orden natural de la vida y la muerte, es considerado una de las prácticas más abominables en el mundo mágico. La existencia de este libro es muestra de la depravación a la que pueden llegar los seres humanos. Además, su contenido no solo está prohibido, sino que es rechazado. Una colección de oscuros secretos que tienen el poder de corromper y destruir el alma de quien se atreva a sumergirse en estas enseñanzas. El libro es tan perverso que incluso quienes lo buscan con propósitos nobles, como Hermione Granger, se encuentran horrorizados por sus contenidos. Eso resalta su naturaleza insidiosa y corrosiva. Pero lo más importante aquí es que Owl Bullock escribió el manual de instrucciones para los Horrocruxes, pero no se le da el crédito como el creador de los Horrocruxes. Entonces, si bien Herpo el Loco es quien suele recibir el crédito, creo que tenemos suficiente información aquí para decir que Owl Bullock, autor de los secretos más oscuros, debería ser reconocido como el verdadero inventor de los Horrocruxes. Y digo esto por las detalladas instrucciones que compartió Bullock. Esto demuestra no solamente una gran comprensión del tema, sino que tenía igual o incluso mayor experiencia que la de Herpo. En primer lugar, el trabajo de Bullock en los secretos del arte más oscuro van más allá de las teorías. Es una guía práctica y detallada que meticulosamente da información de cada paso para crear un Horrocrux. Este nivel de detalle sugiere una profunda comprensión de la magia oscura involucrada. En segundo lugar, la creación de un manual de instrucciones implica una forma metódica y sistemática para crear un Horrocrux. La habilidad de Bullock de articular y documentar este complejo y esotérico proceso indica no solo que es un amo de la materia, sino que también es un espíritu innovador que busca romper los límites de la magia oscura. En tercer lugar, es poco probable que Bullock hubiera podido escribir una guía tan detallada sin experiencia de primera mano. El complejo y peligroso proceso de crear un Horrocrux requiere de una comprensión y habilidad al máximo, lo cual sugiere que Bullock debió haber creado con éxito uno o más Horrocruxes para conseguir la experiencia necesaria para escribir este libro. No creo que Bullock lo haya averiguado primero nada más, creo que él fue el primero que lo hizo. Si bien Herpo fue quizá el primero en experimentar con los Horrocruxes, creo que Owl Bullock debería recibir el crédito del verdadero inventor. Los secretos del arte más oscuro de Bullock representan la culminación del conocimiento, experiencia e innovación en la creación de los Horrocruxes, y al escribir el manual de instrucciones definitivo, Bullock no solo demostró una comprensión sofisticada y completa del proceso, sino que también se aseguró de que esta magia oscura pudiera ser replicada y utilizada por futuras generaciones. La contribución de Bullock a la magia oscura no tiene igual. Tiene mucho a favor para ser considerado el inventor de los Horrocruxes y para ser señalado como uno de los más siniestros practicantes de la magia oscura en la historia mágica. Su trabajo en su libro no solo le quita el misterio al proceso de la creación de Horrocruxes, sino que crea las bases para que futuros magos y brujas exploten esta malévola práctica. Al sistemáticamente documentar los pasos y los detalles involucrados, Bullock da una guía que hace que la creación de Horrocruxes esté al alcance de quien se atreva a entrar en este mundo. Además, el manual de Bullock ha tenido un gran impacto. Influyó en maneras en las que ni siquiera los descubrimientos de Herpo el Loco lo hicieron. La difusión de las detalladas instrucciones de Bullock permitieron la proliferación de la creación de Horrocruxes. Creció el alcance de esta magia oscura y sus consecuencias. La existencia de múltiples Horrocruxes como los creados por Voldemort puede rastrearse en el tiempo hasta esta recopilación de Bullock. Este legado de perversidad propagado a través de las eras resalta la gran influencia de Bullock en las artes oscuras. El que Bullock quisiera compartir este conocimiento tan prohibido también resalta que era una persona muy audaz, sin límites éticos en la comunidad mágica. Sus acciones muestran un nivel de ambición de alguien despiadado, y queda como alguien diferente, no solo como estudioso, sino como practicante. Al dejar huellas de las prácticas mágicas más oscuras, Bullock se aseguró de que su legado pudiera resistir el paso del tiempo, y aseguró su lugar como uno de los magos más tenebrosos de la historia.
¿Qué más había en su libro? Me encantaría saberlo. Y algo más que quiero explorar es que quizá Owl Bullock y Herpo el Loco son la misma persona. Owl Bullock quizá solo era un seudónimo de Herpo el Loco. Herpo era un mago tenebroso cuya fama pudo haber sido una debilidad. Al usar un seudónimo pudo haber ocultado su verdadera identidad y no llamar la atención. Además, la naturaleza del contenido en los secretos del arte más oscuro y la información que supuestamente contienen hubieran sido altamente controversiales. Al publicar el libro bajo un seudónimo, Herpo se hubiera protegido de los impactos directos o de consecuencias personales asociadas con el compartir este conocimiento prohibido. Por último, debido a la naturaleza aislada y el deseo de mantener todo en secreto de Herpo, es posible que hubiera operado bajo un alias para mantener su privacidad y protegerse de cualquier consecuencia al compartir su experiencia de las artes oscuras con la comunidad mágica. Cuando decimos magos tenebrosos de Harry Potter, pueden venir a la mente muchos nombres, Grindelwald y Voldemort entre ellos. Pero en cuanto a cuál es la bruja más perversa, puede que no sea tan obvio. En este video hablaré de por qué considero que la bruja más malvada del universo de Harry Potter es Gormlaith Gaunt. Y quizás se pregunten, ¿quién iguanas es Gormlaith Gaunt? ¿No sería Bellatrix Lestrange digna de ser nombrada la más perversa? ¿Cómo podría una bruja que ni siquiera aparece en la saga original merecer este título? ¿Será que es aún peor que Bellatrix y pueda considerársele el mal reencarnado? Bueno, por supuesto que Bellatrix era una verdadera bruja. Cometió actos increíblemente crueles con magia y sin ella, como parte de los mortífagos. Dicen los rumores que Bellatrix era tan devota a Voldemort y las artes oscuras que se enamoró y tuvo intimidad con él. De ahí viene Delphi, la hija del Señor Tenebroso. Se tomó bastante en serio el rol de mortífaga. Quizá de más, si me preguntan. Pero bueno, además de ser absolutamente leal a Voldemort, Bellatrix estuvo involucrada en uno de los peores actos de la saga de Harry Potter. Por ejemplo, ella participó en la tortura de los aurores Frank y Alice Longbottom, un acto que los llevó a ambos a la locura y los envió de manera permanente al Hospital San Mungo de Enfermedades y Heridas Mágicas, además de haber cometido muchos asesinatos, entre ellos el del querido elfo doméstico Dobby, su primo Sirius Black, su sobrina Nymphadora Tonks, todo en nombre de la supremacía de la sangre pura y la visión del mundo mágico del Señor Tenebroso. Entonces sí, por supuesto, Bellatrix Lestrange era una bruja monstruosa, pero cientos de años antes de Bellatrix Lestrange, hubo una bruja irlandesa llamada Gormlaith Gaunt, cuyos actos de innombrable maldad igualan a los de Lestrange al punto en el que debo admitir que, en mi opinión, era peor que ella. Entonces, primero lo primero, ¿quién era Gormlaith Gaunt? Como seguro ya lograron adivinar, Gormlaith era parte de la familia Gaunt, un linaje prominente en Europa y fanáticos de la sangre pura. Los Gaunt estaban en la lista de los Sagrados 28, un directorio de familias de sangre pura creado durante la primera mitad del siglo XX. Sentían gran orgullo por su linaje, ya que eran los descendientes de Salazar Slytherin, uno de los 4 fundadores del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, y creyente de la supremacía de la sangre pura, y de Cadmus Peverell, el más arrogante de los 3 hermanos que fueron los dueños originales de las Reliquias de la Muerte, y que inspiraron la historia de los 3 hermanos. Tom Riddle, quien se convirtió en Lord Voldemort, también era miembro de la casa Gaunt. Su madre era Merope o Mérope Gaunt, hija de Marvol. Con parientes como este, no es difícil imaginarse que Gormlaith sería una de las peores brujas en la historia. Por supuesto, Gormlaith existió mucho antes que Voldemort y después de Salazar Slytherin y Cadmus Peverell. Ella nació en la segunda mitad del siglo XVI. Mucho de lo que se sabe de la vida de Gormlaith tiene relación con su famosa sobrina Isolde Sayre, una de las fundadoras del Colegio Ilvermorny de Magia y Hechicería, la escuela estadounidense de magia, ubicada en el monte Greylock en Massachusetts. De hecho, sus acciones contra Isolde y su familia, en mi opinión, la hacen digna del título de la bruja más malvada del mundo de Harry Potter. Veamos, ¿me acompañan? Como recordarán, los Gaunt estaban empecinados en mantener su línea de sangre pura y frecuentemente se casaban entre primos. Definitivamente podemos decir que la casa Gaunt se tomaba totalmente en serio su creencia de la pureza de sangre. Gormlaith no fue la excepción. Como muchos de sus ancestros, poseía la habilidad de hablar Parcel,
un don raro que le permitía comunicarse con las serpientes. Este fue uno de los dones que llegó a Gormlaith desde Salazar Slytherin, y también la varita del poderoso mago estaba en sus manos. Se sabe que la hermana de Gormlaith no compartía los extremos sentimientos anti-muggles de su familia. No eran cercanas. Sin embargo, aunque no se trataban mucho, Gormlaith supo que su hermana había dado a luz a una hija, Isolde. Gormlaith también descubrió que su hija y cuñado ayudaban en secreto a muggles con algunas tareas en granjas y pequeños detalles. Se dice que Gormlaith quedó tan horrorizada por las interacciones amistosas de su hermana con los muggles que se preocupó por el futuro de su sobrina. ¿Cómo podían permitirle a una descendiente directa de Salazar Slytherin convertirse en una traidora de sangre, que se mezclase y ayudase a gente no mágica? Entonces, Gormlaith, en un intento por cambiar de rumbo la vida de Isolde, mató a su propia hermana y a su esposo. Quemó su casa con ambos en su interior, pero no sin antes rescatar a Isolde del fuego. Para la malvada mente de Gormlaith, el asesinato de su pariente más cercano se justificó porque salvó a Isolde de una vida que hubiera llevado a la niña a aceptar a los mestizos, o peor, muggles. Como se imaginarán, la infancia con una tía como Gormlaith no fue una feliz para la joven Isolde. Durante toda su juventud, Gormlaith la mantuvo aislada en un valle conocido como Cum Cali. Obligó a la niña a ver mientras lanzaba maldiciones a cualquier ser que se le acercara. Les causó miseria y dolor a sus víctimas, y también a la pobre Isolde. Gormlaith también impidió que su sobrina fuera a Hogwarts. Temía que fuera expuesta a sangre sucia y mestizos en un entorno demasiado tolerante. En su lugar, Gormlaith fue quien le enseñó magia a Isolde, aunque nunca le permitió a la niña tener su propia varita, y la disciplinaba a través de la magia oscura. Gormlaith tuvo a la niña bajo estas circunstancias durante años. Pasó más de una década para que Isolde por fin pudiera escapar. Después de que huyó, Gormlaith buscó a Isolde por muchos años en vano. Estaba decidida a encontrar a su sobrina para poder obligar a la joven a compartir sus creencias anti-muggles. Afortunadamente para Isolde, pudo viajar sin dejar rastro a Norteamérica, donde se enamoró de un muggle y fundó Ilvermorny, la escuela de magia y hechicería que hoy tiene la reputación de ser una de las más tolerantes de todo el mundo. Cuando la noticia de la escuela de magia estadounidense llegó a Gormlaith en Irlanda, ella dedujo que su sobrina debía estar involucrada, ya que Ilvermorny es el nombre del hogar de Isolde, la casa que Gormlaith destruyó cuando asesinó a los padres de la niña. Como se imaginarán, Gormlaith estaba furiosa. Decidió ir a Estados Unidos para vengarse. Lo que tanto había deseado prevenir se había vuelto realidad. Isolde no solo toleraba a los muggles, se enamoró de uno, llamado James Stewart, y se casó con él y tuvieron dos gemelas, Martha y Riona. En cuanto llegó a Ilvermorny, Gormlaith intentó usar sus habilidades con el Parcel y las artes oscuras para asesinar a Isolde y su esposo James. Afortunadamente, sus planes fueron estropeados por dos magos adolescentes, Chadwick y Webster, adoptados por Isolde y James, el poder del amor, y un Pukwudgie llamado William, amigo de Isolde desde hacía muchos años. Al final, fue el Pukwudgie, un ser mágico proveniente de América del Norte y pariente distante de los duendes de Europa, quien mató a Gormlaith con una de sus flechas venenosas. Si me preguntan, este fue un final apropiado para la bruja más malvada, una mujer que pasó su vida entera en búsqueda de la supremacía de la sangre pura a cualquier costo, incluyendo asesinar a su propia familia y secuestrar a su sobrina durante años a través del uso de la magia oscura. Murió a causa de una flecha en el corazón. Una flecha envenenada para un corazón envenenado. Hasta poético, ¿no creen? Las vidas y legados de los fundadores de Hogwarts son suficientes para llenar un libro o dos de la biblioteca de Madame Pince. Al menos eso podemos pensar de la mayoría. Pero si vemos más allá de los logros de Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff y Rowena Ravenclaw, se sorprenderán de lo poco que queda de Salazar Slytherin. Es importante preguntarnos, ¿por qué? Después de todo, el impacto de Salazar Slytherin en el mundo mágico, a finales del primer milenio, fue mayor que el de muchos, con excepción de sus cofundadores y quizá los hermanos Peverell. ¿Por qué entonces parece que la historia lo ha ignorado? Creo que debemos ver desde el principio, volver al siglo X, en el que nació. ¿Qué sabemos de la vida temprana de Salazar Slytherin? Como su amigo de la infancia, Godric Gryffindor, con quien más adelante fundaría la mejor escuela de magia del mundo,
Salazar Slytherin nació en Gran Bretaña. No podemos estar seguros de los detalles, pero parece que el hogar de Salazar fue Inglaterra o Escocia. La mayoría de los registros históricos se llevaban en papel. Un pequeño detalle como el lugar de nacimiento de Slytherin rara vez era anotado, y, si lo fue, el documento en que se escribió no sobrevivió hasta el día de hoy. Algunos historiadores suponen que Slytherin era irlandés, lo que significa que hubiera sido compatriota de Fingal el Valiente. Aunque Salazar probablemente viajaba mucho conforme progresaba en su educación, o sus padres huían de la persecución, la teoría de que nació en Irlanda comienza a quebrarse cuando consideras quién era su mejor amigo de la infancia, Godric Gryffindor. Este otro fundador de Hogwarts nació en West Country, en Inglaterra. Incluso le dio nombre a una aldea, el Valle de Godric. Se llama así en su honor. El mismo lugar en el que vivió la familia Dumbledore casi 1000 años después. La controversia sobre el lugar de origen de Slytherin sigue ahí, pero la forma en la que fue criado está mucho más clara. Como sospecharán, Slytherin fue criado en una familia que detestaba a los Muggles. Fue durante su infancia que se desarrolló ese odio por aquellos que no eran de sangre pura. Aunque podría ser simple considerar que el odio de Salazar fue una simple herencia que le otorgaron sus padres, podrían existir otras razones. Inglaterra, a estas alturas, en el siglo X, estaba llena del fervor de la iglesia cristiana anglosajona. Buscaban purgar el país de ídolos paganos y sus seguidores. Las familias mágicas, sin duda, fueron puestas en la mira. Seguro parte de los prejuicios de Salazar vienen de un sentido de elitismo, pero al final, es posible que haya usado su odio por los sangre sucia como una manera de lidiar con los actos contra el mundo mágico. Antes de unirse a sus colegas y fundar Hogwarts, Salazar se ganó una reputación como un gran mago. Como otros magos tenebrosos a lo largo de la historia, Slytherin era capaz de comunicarse con las serpientes. Hablar Parcel, la lengua de las serpientes, era algo que compartía con el creador del primer basilisco, Herpo el Loco, y con su descendiente distante, Tom Riddle. Salazar necesitaría esta habilidad cuando creó la Cámara de los Secretos, algún tiempo antes de que fuera obligado a irse de Hogwarts, pero ya llegaremos ahí. Durante su juventud, Salazar creó su propia varita, una reliquia mágica con un legado de más de 1000 años. Salazar creó la varita con madera de serpiente, incluso colocó un pequeño fragmento de un basilisco en ella. Cuando pensamos en los grandes duelistas de la época, frecuentemente pensamos primero en Godric Gryffindor, quien usaba una espada y una varita en combate, pero Slytherin no se queda atrás. Aunque su habilidad para crear varitas era mejor que lo que podía hacer en combate, su arma se convirtió en una reliquia familiar. En algún punto, viajó a través del Atlántico y terminó en el Nuevo Mundo, donde fue transformada en un árbol mágico de madera de serpiente. Además de su varita, Salazar se entrenó en varias disciplinas mágicas. Como legeremante, el mago tenebroso podía leer los pensamientos de otros, incluso proyectar visiones en sus mentes. Aunque no hay muchos registros sobre la relación de Salazar con esta disciplina, podemos asumir que fácilmente estaba a la altura de magos posteriores como Severus Snape y Lord Voldemort. Los logros de Voldemort con la legeremancia, que parece que los alcanzaba sin esfuerzo, eran lo suficientemente grandiosos para que muchos lo consideraran el mejor legeremante de la época. Regularmente invadía la mente de sus enemigos y fue particularmente cruel cuando la usó en contra de Harry Potter. Como el anterior mago tenebroso, Herpo el Loco, Salazar Slytherin también había dominado la habilidad de crear un basilisco, una serpiente venenosa gigante que era una de las criaturas más mortíferas del mundo mágico. Para cuando llegamos a Harry Potter, criar y tener basiliscos en cautiverio era un crimen que fácilmente podía ganarte años en prisión. La habilidad de Salazar para hablar Parcel le ayudó mucho con esto. Los basiliscos eran una criatura clasificación 5X y eran imposibles de domar. Por eso, los magos tenebrosos, especialmente aquellos que podían hablar Parcel, eran de los pocos que podían controlarlos. El poder comunicarse con las serpientes gigantes significa que al menos podían guiarlas en la dirección correcta. Como sospecharán, Salazar Slytherin usó esta habilidad para colocar un basilisco en la Cámara de los Secretos. Pero me estoy adelantando. Supongo que se preguntarán cuándo fue que a Salazar Slytherin se le ocurrió fundar Hogwarts. Las fechas exactas de la fundación de Hogwarts no están claras. Algunos dicen que fue en el año 993, otros 990. Si bien dar una fecha precisa es difícil, averiguar cuántos años tenía Salazar en el momento de su fundación lo era aún más.
Parece que los historiadores no se ponen de acuerdo con una edad en particular, pero no tendría mucho sentido que Salazar tuviera menos que unos 30 y tantos cuando ayudó a fundar Hogwarts. Al unirse a sus amigos Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw y Helga Hufflepuff, no parece que el pasado cuestionable de Slytherin causara dudas. Tienen que recordar que, en años posteriores, la división entre los magos tenebrosos y el resto estaba muy clara. Pero en este punto, especialmente con lo perseguida que era toda la comunidad mágica a manos de los muggles, la tendencia de Slytherin a la magia oscura era mucho menos perversa que las cacerías de brujas y las hogueras. Ubicado en tierras escocesas, Hogwarts, el colegio de magia y hechicería, le permitió a Salazar tener gran libertad con su visión para las futuras generaciones de magos. Cada fundador tenía su propia casa. Slytherin decidió que él dedicaría la suya a un tipo particular de mago. Slytherin no buscaba a los descuidados pero valientes, como Gryffindor, o a los leales sin sentido, como Hufflepuff. A diferencia de la casa Ravenclaw, que buscaba a los más inteligentes para todas las clases, Slytherin prefirió a los más ambiciosos y astutos. Odiaba a los muggles. La casa Slytherin discriminaba a los estudiantes nacidos de muggles durante la ceremonia de selección. De hecho, fue en parte gracias a las habilidades con los encantamientos de Salazar que el sombrero seleccionador pudo cobrar vida. Él, junto con los demás fundadores, embrujó un viejo sombrero de Godric y lo usó para enviar a los nuevos miembros a sus respectivas casas. Es difícil saber exactamente cómo se veía Hogwarts mientras Slytherin estaba ahí. Como una academia de magos del siglo X, debió ser un Hogwarts muy diferente al que Harry, o incluso James Potter, conocieron. Los ataques de muggles hacia la comunidad mágica arrasaban por el país. Salazar seguro propuso de manera firme que se enseñaran técnicas que hicieran que sus estudiantes pudieran derrotar a turbas furiosas, armadas con simples armas de acero. Pero, como lo mencionamos al principio, no se sabe demasiado sobre la vida y época de Salazar Slytherin. Eso se debe en gran parte a cómo fue que terminó su viaje en Hogwarts. Durante los primeros años en la escuela, Slytherin de vez en cuando tenía problemas con sus compañeros cofundadores. Si bien sus ideas y magia tenebrosa no molestaron mucho a Godric, Helga o Rowena, su retórica anti-muggle, aunque fuera válida hasta cierto punto, no se acomodó tan bien con los demás. En algún momento a Slytherin le dieron un ultimátum. No podía imaginar un futuro para la escuela si seguían aceptando a hijos de muggles en ella. Aunque Slytherin tenía mucha libertad con su propia casa, y el sombrero seleccionador ayudaba a Salazar a no enviar a quienes no fueran sangre pura a su casa, el mago tenebroso quería más. Quería que cada casa en Hogwarts tuviera solo a los mejores de sangre pura. Cuando esto llegó a un punto de quiebre, Slytherin vio que sus cofundadores no cedían. Creían que los nacidos de muggles eran igual de importantes que los sangre pura y no podían seguir tolerando los prejuicios de Slytherin. Incluso el más viejo amigo de Salazar, Godric, rechazó a Slytherin por su intolerancia. Al final, Salazar sintió que fue obligado a irse de Hogwarts, la escuela que había ayudado a crear durante muchos años, pero no se fue sin un gran final. En los próximos años, el sombrero siguió asignando a los estudiantes basándose en las preferencias de Slytherin. Hubo un regalo más que le dejó a la escuela. En las profundidades de Hogwarts, accesible solo a través de pasadizos secretos, el mago tenebroso creó la Cámara de los Secretos, un lugar que incluía hasta una estatua de él mismo. En el libro leemos: al llegar al último par de columnas, vio una estatua, tan alta como la misma cámara, que surgía imponente, adosada al muro del fondo. Era un rostro antiguo y simiesco, con una barba larga y fina que le llegaba casi hasta el final de la amplia túnica de mago, donde unos enormes pies de color gris se asentaban sobre el liso suelo. Pero eso no era lo único en la cámara. Slytherin también dejó un enorme y venenoso basilisco, uno que igualaba a las bestias asesinas que Herpo había perfeccionado años atrás. Quedó en lo profundo del calabozo. Salazar esperaba que alguno de sus herederos tomara su estafeta, que liberara al mundo de los hijos de muggles con ayuda de su serpiente. Sus sueños se hicieron realidad 1000 años después, cuando Tom Riddle entró a la cámara y atacó a sus compañeros que no eran sangre pura. Desafortunadamente, no se sabe mucho más sobre Salazar después de que se fue de Hogwarts, pero muchos creen que murió poco después de crear la Cámara de los Secretos. En uno de los videos recientes, hablé del origen de los Dementores, la historia del tenebroso y malvado mago llamado Ekristis. Pero en ese mismo video, también toqué la superficie de otra historia, la historia de un mago maléfico conocido como Raxidian.
Raxidian fue un mago tenebroso que se dice existió durante un periodo desconocido. Solo sabemos que es antiguo. Hay un argumento a favor de que Raxidian es el padre de los dementores, ya que él pudo haber existido antes de Ecristis, y en las historias que se cuentan de él, se mencionan a los dementores. Era un mago oscuro muy talentoso, que estaba totalmente sumergido en las artes oscuras. Era capaz de producir toda clase de mezclas perversas y lanzar todo tipo de hechizos siniestros. Pero hay algo con lo que siempre tuvo problemas: el encantamiento Patronus. Un Patronus se produce cuando un mago o bruja lanza el hechizo Expecto Patronum. Hay dos tipos de Patronus, corpóreo e incorpóreo. El tipo que se pueda conjurar depende de la experiencia y o preferencia. La forma más básica del hechizo es un Patronus incorpóreo, que no asume la forma de un animal y simplemente es un vapor blanco o humo. La forma más avanzada es cuando se conjura el Patronus corpóreo. La habilidad para invocar con éxito a un Patronus corpóreo es considerada muy impresionante dentro de la comunidad mágica. Un Patronus corpóreo toma la forma del animal espiritual y varía mucho de bruja a bruja o de mago a mago. Cada quien tiene a su propio animal. El de Harry es un ciervo, el de Hermione es una nutria, etc. Vale la pena mencionar que no hay manera de saber cuál será tu Patronus hasta que lo conjures. El profesor Catullus Spangle dice esto: nunca se ha encontrado un sistema confiable para predecir la forma del Patronus de un individuo. Sin embargo, se ha dicho que un Patronus puede cambiar. La forma de un Patronus puede variar durante la vida de un mago o bruja. Se sabe de casos en los que un Patronus se transforma debido a un proceso de duelo, el enamoramiento o cambios profundos en la personalidad de una persona. Si bien lanzar hechizos que crean tu propio animal espiritual es impresionante, tienen un propósito, y ese es alejar a los dementores o Lethifolds, criaturas tenebrosas que se alimentan de la felicidad humana y dejan una sensación de desolación en quien sea que se acerque lo suficiente a ellos. Están entre las criaturas más horribles y representan la oscuridad, depresión y el deterioro. También son particularmente difíciles de ahuyentar. La única manera de alejarlos es con un Patronus. Esto es porque el Patronus representa todo lo que un dementor no es: esperanza, felicidad, vida, pureza. El Patronus como tal no puede sentir desolación ni desesperanza, como un humano. Entonces los dementores no pueden lastimarlo y son repelidos por su presencia. Pero puede que se pregunten, si Raxidian daba órdenes a los dementores, entonces ¿por qué necesitaría un Patronus? Para saber más de esto tenemos que ir a la historia de Ilius, un joven mago huérfano que salvó a su aldea del tenebroso mago Raxidian. Ilius venía de una pequeña aldea de magos en las montañas, y Raxidian vivía en un castillo negro en un bosque cercano, totalmente custodiado por dementores. Como sabían que los dementores rondaban por el bosque, los aldeanos se dedicaron a enseñarle a cada nueva generación el encantamiento Patronus, el único hechizo que funcionaba contra estas malvadas criaturas. Muchos no pudieron dominar el hechizo, pero siempre había suficientes Patronus en la aldea para montar guardia contra los dementores en caso de que Raxidian ordenara un ataque. Cuando Ilius cumplió 17 años, los ancianos de la aldea le enseñaron a él y a sus compañeros el hechizo. Ilius, quien era tímido y de pocas palabras, tuvo éxito al producir un Patronus, pero, para vergüenza suya, tomó la forma de un ratón. Todos estallaron en carcajadas, porque nunca habían visto un Patronus tan pequeño y tan débil. Los ancianos le aconsejaron al niño nunca jamás volver a usar el hechizo. Los aldeanos tenían una relación de cierta armonía con Raxidian la mayor parte del tiempo. No eran grandes amigos ni convivían, pero se dejaban en paz. Pero todo eso comenzó a cambiar cuando Raxidian vio a una chica de la aldea llamada Eliana. Raxidian la miró. Una joven y hermosa chica de la aldea, a quien Ilius nunca le había hablado debido a su timidez, mientras recogía bayas en el bosque. Decidió que ella sería una esposa ideal. Raxidian comunicó sus exigencias a sus padres, pero ellos se negaron al matrimonio. Raxidian amenazó con enviar a sus dementores a destruir la aldea a menos que le entregaran a Eliana. Los ancianos de la aldea se reunieron y decidieron pelear. Eliana fue enviada a la diminuta cabaña de Ilius y le ordenaron al joven que esperara a que terminara la batalla y le hiciera compañía. Se pensaba que su Patronus no sería de utilidad. Al principio los aldeanos pudieron detener a los dementores que atacaron la aldea con sus Patronus, que incluían osos, lobos y jabalíes. Pero poco a poco, el gran número de enemigos comenzó a superarlos.
Sus patronos se volvieron débiles y quienes los lanzaban colapsaron o huyeron por sus vidas. Eliana le rogó a Ilius que hiciera algo. Entonces conjuró un Patronus. A pesar de su diminuto tamaño, el ratón brilló con una intensa luz y le puso un alto a los dementores mientras se movía ágilmente entre las filas de los aldeanos que huían. Ilius, a quien creían poco impresionante debido a la forma animal de su Patronus, un ratón, de pronto se convirtió en la salvación del pueblo. Cuando Raxidian vio que sus dementores fueron vencidos, decidió hacerlo todo con sus propias manos. Furioso, Raxidian decidió entrar a la batalla e intentó conjurar un Patronus para ahuyentar al ratón de Ilius, pero olvidó el hecho de que solo los puros de corazón pueden producir un Patronus, y, por primera vez en la historia, se reveló qué pasa cuando un mago competente, pero indigno, intenta lanzar el hechizo. Salieron gusanos de la varita de Raxidian, y rápidamente cubrieron todo su cuerpo y lo devoraron. Como pueden ver, Raxidian, alguien con un gran talento mágico, simplemente no pudo producir un encantamiento Patronus apropiadamente porque no era puro de corazón. ¿Por qué intentó conjurarlo en primer lugar? No lo sabemos, ya que él no estaba enfrentándose a los dementores. Parece que quería usarlo para ahuyentar al ratón, el Patronus de Ilius, pero no creo que funcione así. Simplemente parece que no tenía idea de lo que el hechizo representaba, y fue incapaz de entenderlo gracias a que era oscuro y malvado. Un mago o bruja puede conocer a su animal espiritual cuando lanza el hechizo, pero Raxidian se vio cara a cara con gusanos. No solo eso, sino que lo devoraron, sumergieron su cuerpo. Ese día, Raxidian sentó el precedente para qué pasará si intentas producir un Patronus si no tienes las emociones o la ética de alguien puro. Por esta misma razón, muchos magos y brujas no saben producir un Patronus. Voldemort, Bellatrix, Dolohov, ninguno de ellos podía conjurarlo, sin importar qué tan talentosos fueran. Pero hay algo que me deja con curiosidad. ¿Los gusanos habrán sido algo único para Raxidian? Si otro mago o bruja tenebroso intenta hacer el hechizo, ¿también producirá gusanos? ¿O recibirá algún otro tipo de resultado nada favorable? Es difícil decirlo, porque, con mucha razón, ningún mago en la historia lo ha intentado después de él. Lo dejó muy claro: si eres malvado, habrá consecuencias. Me gusta pensar que los gusanos son algo único de Raxidian, una representación fiel del tipo de persona que era. Hoy vamos a hablar de una poderosa bruja. No, la bruja más poderosa del mundo de Harry Potter. Para comenzar, vamos a eliminar a las candidatas más obvias en las que quizá pensaron. No es Bellatrix Lestrange, no es Minerva McGonagall, no es Hermione y no es Molly Weasley. De hecho, no es ninguno de estos personajes más obvios y conocidos. Este es un personaje que rara vez se menciona, pero también tiene una rica historia dentro de nuestro mundo. Por supuesto que me refiero a Morgana Le Fay. Para comenzar, déjenme decir que Morgana Le Fay es una figura pseudohistórica, es decir, un personaje que existe en la pseudohistoria, una combinación de mitos, leyendas, sagas y literatura similar como si fuese la verdad. Pero también existe dentro de Harry Potter, como parte del universo que hablamos en este canal. Voy a comentar ambas versiones del personaje. En lo que parece ser hace eones, pero en realidad fue en 2020, hice un video del famoso mago Merlín, el mago más poderoso de Harry Potter, y resulta que Morgana y Merlín comparten una relación especial, ya que ambos existen como figuras pseudohistóricas que son conocidas en el mundo de Harry Potter y en las leyendas del rey Arturo. Típicamente, dentro del mundo de Arturo, Morgana Le Fay es representada como una poderosa hechicera y antagonista. Normalmente aparece como la media hermana o hermana del rey Arturo y líder de un grupo de otros seres de otros mundos conocidos como hadas o seres mágicos. Ahí es donde comienza su conexión con la magia. Según la leyenda de Arturo, estos seres son un grupo con características sobrenaturales que viven en otro mundo que no es el de los mortales. Frecuentemente, los muestran con poderes mágicos y se les asocia con la naturaleza, incluyendo los elementos del aire, agua y tierra. También se les asocia con la tierra y suelen mostrar una conexión profunda con ella.
Los seres mágicos o hadas son una representación de las misteriosas y desconocidas fuerzas de la naturaleza y del poder de la imaginación. El que Morgana sea la líder de estos seres tiene sentido si consideramos que su epíteto, Le Fay, significa el hada. Sin embargo, algo que vale la pena considerar aquí es que esto no se le asignó hasta muchos siglos después de que Morgana apareció en la literatura. De hecho, el primer escritor en referirse a Morgana como Morgana Le Fay fue Thomas Malory, en uno de sus trabajos del siglo XV. En algunas versiones de la leyenda, Morgana es interpretada como villana, que busca lastimar o matar al rey Arturo, mientras que en otras es un personaje más complejo cuyas motivaciones no son totalmente malvadas. Este aspecto de su personaje depende totalmente de la versión que elijan. El personaje de Morgana Le Fay ha aparecido en muchas obras de la literatura, incluyendo el poema medieval La Mort d'Arthur de Malory, la novela moderna Las Nieblas de Avalon y, en primer lugar, en la obra de Geoffrey de Monmouth, Vita Merlini o La vida de Merlín, que se escribió en 1150. Vita Merlini es un poema latino que cuenta la historia de la locura de Merlín, su vida como un hombre salvaje en los bosques y las profecías y conversaciones con su hermana. En muchas obras, Morgana tiene el papel de poderosa hechicera y antagonista principal, conocida por su belleza y habilidad para usar la magia para seducir hombres. También se le conoce por su enemistad con Merlín y su deseo de matarlo, usualmente actuando como su principal rival, y a veces es la responsable de su muerte. Estos textos presentan a Morgana como una poderosa y astuta bruja que usa su belleza y poderes mágicos para manipular y engañar a otros. En Vita Merlini, Morgana es conocida como Morgen, un nombre que significa nacida del mar. El nombre sobrevive en galés como Morgen y otra variante en el antiguo irlandés es Muirgen, el nombre de una santa que cambia de forma y comúnmente se le asocia con el mar. Pero la historia y versión más conocida por los fans del mito y leyenda tiene que ver con el papel de Morgana en la historia del rey Arturo, Merlín y los caballeros de la Mesa Redonda. Su historia, que ha estado sujeta a varias adaptaciones con los años, cuenta la historia del rey Arturo Pendragon, su corte, su reino y sus hombres más confiables. En esta historia, y muchas otras, Morgana fue interpretada como la hermana perversa de Arturo que intenta conquistar Camelot. Esta versión de Morgana, que se hizo famosa a través de los trabajos de Thomas Malory, era la mayor enemiga de Arturo y constantemente planeaba usurpar el trono. Vale la pena mencionar que casi siempre Morgana es mostrada como poseedora de poderes mágicos que están a la altura del gran Merlín. Así se fortaleció más su presencia histórica como poderosa hechicera. Y ahora vamos a Harry Potter. Escuchamos por primera vez su nombre en el mundo mágico cuando Ron menciona que tiene como 6 de su cromo de rana de chocolate. Me salió Morgana otra vez. Tengo como 6 de ella. Las ranas de chocolate generalmente incluyen a icónicas brujas y magos de la historia. El hecho de que ella esté es prueba de su importante papel como figura histórica, incluso en el mundo de Harry Potter. Su cromo deja muy claro que ella era una poderosa maga tenebrosa, y ese es el resumen de la versión que adoptó el mundo de Harry Potter. Es la Morgana perversa, no la moralmente buena. Esta es una diferencia importante, porque en varias piezas de la literatura, Morgana es una figura de gran ambigüedad moral. Las primeras apariciones de Morgana no hablan de su personaje más allá de su papel como diosa, un hada, una bruja o hechicera, generalmente benévola y relacionada con el rey Arturo como su salvadora mágica y protectora. Su importancia aumentó con el tiempo y también su ambigüedad moral. En algunos textos hay una transformación que la lleva a evolucionar a ser antagonista. Dado que su cromo la describe como una bruja muy poderosa, creo que es razonable asumir que Morgana estaba muy preparada en las artes oscuras y tenía el conocimiento de todos los hechizos tenebrosos que sabemos que existen, y quizá muchos más. Si fue adversaria de Merlín, el mago más poderoso de la historia, me imagino que ella debió tener unos cuantos trucos bajo la manga. En la leyenda de Arturo, Morgana se dice posee un amplio rango de habilidades mágicas. Se le conoce por tener talento en el arte de la sanación y se le suele representar como una poderosa herbolaria y curandera. Típicamente, estas habilidades de sanación van de la mano con individuos asociados con una buena moral o conciencia,
y me pareció importante decir que Morgana contradice esto por completo. Se le conoce por tener la habilidad de cambiar de forma y también porque es capaz de tomar la forma de animales, pájaros y otras criaturas. Por como suena, Morgana fue quizá una de las primeras, si no la primera, animaga. Es decir, un mago o bruja que puede transformarse en animal a voluntad. Sin embargo, la excepción aquí es que Morgana podía transformarse en una multitud de criaturas, no solo una prueba de su excepcional habilidad mágica. Adicionalmente, se dice que podía controlar los elementos, tenía el poder para invocar tormentas y controlar los vientos. La magia elemental es muy importante en Harry Potter, pero en su mayor parte parece estar reservada para poderosas brujas y magos, gente como Voldemort y Dumbledore. El mejor ejemplo de la magia elemental en acción fue durante el duelo de Voldemort y Dumbledore en el atrio del Ministerio. También se sabe que puede teletransportarse a ella misma y a otros a través de largas distancias. ¿Les suena a una habilidad de Harry Potter? Así es, Morgana podía aparecerse, pero la vasta lista de habilidades mágicas que Morgana poseía, de las que se ha hablado en la literatura, definitivamente no se detiene ahí. Según otras leyendas, se sabe que podía crear ilusiones, legiromancia, aparecer barreras mágicas, protego, y hasta crear portales a otras dimensiones, como el velo. No está claro si todos estos poderes los poseía la Morgana del mundo de Harry Potter, ya que los poderes que se le atribuyen varían de historia a historia, pero siento que si en verdad fuera la némesis de Merlín, que es considerado el mago más poderoso, se espera que tuviera la habilidad de hacer todo esto. De los muchos magos tenebrosos que han marcado la historia mágica, pocos han sido capaces de llevar a cabo el más sádico de los rituales, creación de horcruxes. De hecho, de la larga lista de magos tenebrosos que han invadido el mundo mágico, solo se conocen 2 o 3 nombres que han sido capaces de crear horcruxes. El más famoso de ellos es Lord Voldemort, quien creó más horcruxes que cualquier otra persona en la historia. El siguiente en la lista es Owl Bullock, un mago o bruja tenebroso, no sabemos, en el cual se hizo la teoría de que Owl, quien escribió el libro Los secretos del arte más oscuro, que tenía información sobre los horcruxes y su creación, en realidad fue quien creó el primer horcrux. Y el último creador de horcruxes confirmado fue un mago llamado Herpo el Loco, un poderoso mago de la antigua Grecia. Pero algo que nunca hemos discutido es qué pasó con los horcruxes de esos otros creadores. Los de Voldemort fueron destruidos, eso lo sabemos, pero si Herpo hizo un horcrux y un horcrux te hace inmortal y te ancla al mundo de los vivos, ¿podría ser que aún estuviera Herpo el Loco por ahí? Ustedes lo han pedido, entonces aquí está. Hoy vamos a hablar de qué es el horcrux de Herpo el Loco, dónde está y si Herpo es o no uno de los más poderosos practicantes de la magia oscura que jamás ha existido. Comencemos. Herpo el Loco fue un antiguo mago tenebroso que era de Grecia. No sabemos exactamente cuándo fue que nació, pero sabemos que vivió hace mucho tiempo, ya que se le conoce como uno de los primeros que se sumergió en la magia tenebrosa. Era una época en la cual la magia no era nueva, pero estaba siendo cada vez más potente. Se llevaba a los límites, en particular en el espectro oscuro. Esto debido a los conflictos con los muggles. Los magos y brujas eran considerados demonios y eran cazados por la población muggle. Muchos magos y brujas fueron obligados a esconderse, a tomar la decisión moralmente correcta al no cobrar venganza y empeorar la situación. Sin embargo, algunos magos y brujas, como Herpo el Loco, usaron esta época para practicar las peores clases de artes oscuras imaginables. Todo en nombre de la venganza. Si bien un practicante de la magia buena en este momento pudo haber practicado algo como un encantamiento para ocultarse con esperanza de esconder a la población mágica, su contraparte malvada se esforzaría por crear un hechizo que pudiera acabar con los muggles. Herpo dedicó su vida a crear algunas de las peores clases de magia imaginables, de manera similar a la historia de Crisdis, el posible padre de los dementores, quien vivió de manera solitaria y sumergido en magia oscura en la remota isla de Azkaban en el siglo XVI. La afinidad de Herpo por las serpientes llevó a que creara el primer basilisco, una bestia que se ha convertido en un símbolo de terror en el mundo mágico.
Pero la creación del basilisco no detuvo a Herpo, ya que durante años llevó más allá los límites de la magia, y con el tiempo, Herpo pudo crear una de las formas más oscuras de la magia, el Horrocrux. Pero aquí está la cosa. El conocimiento de los Horrocruxes en el mundo mágico es mínimo. No se sabe mucho ni siquiera de cómo destruirlos. Es decir, que si Herpo crea un Horrocrux, es probable que aún siga vivo por ahí, en las sombras. Con eso dicho, tengo unas cuantas teorías sobre cuál podría ser el Horrocrux de Herpo, pero antes de compartirlas, les recuerdo que sus suscripciones ayudan mucho al canal, así que si les gusta el contenido, consideren suscribirse para apoyar los futuros videos. Teoría número 1. Un basilisco. El primer basilisco fue criado por Herpo el Loco, un mago tenebroso de Grecia y hablante del Parcel que descubrió después de muchos experimentos que un huevo de gallina empollado por un sapo podía producir una gigante serpiente con extraordinarios y peligrosos poderes. Uno de los mayores logros en la larga carrera de Herpo al producir magia oscura fue crear el famoso basilisco, una poderosa criatura serpentina que provocaba el miedo en los corazones de incluso los más valientes magos y brujas. Debido a esto, el basilisco tenía un lugar importante en el corazón de Herpo. Por eso sospecho que quizá le hubiera gustado conectar su vida con su más poderosa creación, y el basilisco hasta pudo haber sido una buena opción para hacer el Horrocrux. Un basilisco era lo suficientemente poderoso como para ahuyentar a la gente. Así quedaría protegida el alma de Herpo en su interior. También sería muy difícil destruirlo, pero aquí es donde se pone interesante. Si bien es posible que el Horrocrux de Herpo fuera simplemente un basilisco que nunca conocimos, sospecho que su Horrocrux es más cercano a nosotros de lo que jamás pudimos haber imaginado. Y es que creo que el Horrocrux de Herpo, el basilisco, es el mismo que existió en la Cámara de los Secretos. Escuchen esto. El basilisco en la Cámara de los Secretos recibe el crédito de haber sido creado por el fundador Salazar Slytherin. Sin embargo, hay unas cuantas conexiones entre ambos magos tenebrosos que podrían sugerir que este es el mismo basilisco. La primera pista es que a Herpo el Loco se le considera el primer hablante de Parcel, alguien que tiene la habilidad para hablar con las serpientes. Hablar Parcel es algo que se hereda, es decir, una habilidad que pasa de generación a generación en cada familia. Y como Herpo el Loco es reconocido como el primer hablante de Parcel, creo que podemos asumir que Herpo fue ancestro de Salazar Slytherin. Y si Herpo fue el ancestro de Salazar, también sería el de Voldemort. Por lo tanto, sospecho que la obsesión de la familia Slytherin con las serpientes y la magia tenebrosa puede rastrearse a Herpo el Loco. La simbólica conexión entre las serpientes y la magia oscura que se estableció con Herpo pudo haber llegado a la familia de Slytherin y haber inspirado su adoración de las serpientes. Así adoptaron su imagen en sus nombres, emblemas y prácticas mágicas. Si todo esto es cierto, es posible que Voldemort se haya inspirado en su ancestro cuando decidió convertir a otra serpiente, Nagini, en un Horrocrux. La leyenda que rodea al basilisco en la Cámara de los Secretos es que solo recibe órdenes del heredero de Salazar Slytherin, alguien que habla Parcel, que tiene la habilidad de hablar como las serpientes igual que su ancestro. Pero creo que empezó antes que eso, y que el poder del basilisco viene de su creador original, Herpo el Loco. La horrible ironía de todo esto es que una de las pocas sustancias que son capaces de destruir un Horrocrux es el veneno de basilisco. En un cruel giro del destino, la criatura que servía como contenedor para magia oscura y la inmortalidad también era capaz de destruirla. El veneno de basilisco es conocido por sus efectos excepcionalmente potentes y destructivos. Una de las pocas sustancias que puede acabar con uno de estos objetos tenebroso acaba con el fragmento del alma en su interior y se vuelve inmortales una vez más. Esto agrega otra capa de complejidad a las conexiones entre la familia de Slytherin, Herpo el Loco y el mismo basilisco. El basilisco fue alguna vez un símbolo de poder y protección para los magos tenebrosos que buscaban la inmortalidad a través de la creación de Horrocruxes, y se convirtió en un arma de doble filo que pudo llevar también a su caída. La cíclica naturaleza de la magia, su creación y destrucción, la vida y la muerte, quedan ejemplificados en la relación entre el basilisco, los Horrocruxes y los magos tenebrosos que buscaban manipular estas fuerzas para su propio beneficio. Al final, esta conexión entre el basilisco y los Horrocruxes es una historia de precaución sobre las consecuencias de meterse con la magia prohibida, y que el precio a pagar por buscar la vida eterna a través de la oscuridad es el mayor de todos. Teoría 2. El collar de ópalo. Un objeto que quizá ya hayan olvidado. Este collar aparece al inicio de los libros,
Si bien no es importante hasta mucho más adelante, vemos por primera vez el collar cuando Harry entra por error a Borgin y Burkes en 1992. Este collar estuvo expuesto en la tienda hasta con una advertencia de no tocar. Maldito. Ha cobrado las vidas de 19 muggles hasta la fecha. Después de eso, el collar no volvió a aparecer hasta El misterio del príncipe, cuando Katie Bell es afectada por el mismo collar. Katie se alzó por los aires, con los brazos extendidos, como si estuviera a punto de volar, pero algo estaba mal, algo espeluznante. Su cabello se movió con el viento, pero sus ojos se mantuvieron cerrados y su rostro no tenía expresión. Luego, a 2 metros del suelo, Katie soltó un gran grito y sus ojos se abrieron, pero sea lo que sea que pudiera ver o lo que sintiera, claramente le estaba causando una terrible angustia. Y no sé ustedes, pero cuando leí sobre la perversa maldición que tenía el collar, de inmediato empecé a pensar que era un Horrocrux. La forma en la que se esparce la maldición que estaba en el collar me recordó al anillo, la maldición que afectó a Dumbledore. Pareció tocar el collar con la menor cantidad posible de piel. Había un pequeño agujero en su guante. Si se lo hubiera puesto o lo hubiera sostenido en una mano sin guante, hubiera muerto, quizá al instante. El collar de ópalo es claramente un artefacto antiguo y perverso, y dada su cuestionable historia y el hecho de que no podemos manejarlo de manera directa, eso me lleva a pensar que seguramente alguien ha intentado destruirlo en algún momento. Su existencia en El misterio del príncipe, sin embargo, es prueba de su resiliencia y de su durabilidad. Por esto, me parece que sea posible que sea un Horrocrux. Pero queda una pregunta: ¿por qué un collar de ópalo? Creo que esa respuesta la podemos encontrar en la historia de Herpo, porque el ópalo era simbólico para los griegos, del griego opalius y el latín opalus, que significa joya de distintos colores, y era considerada símbolo de la esperanza, el amor y la pureza. Creían que estos colores reflejaban la belleza y las maravillas del mundo. También se creía que usar ópalo podría traer buena suerte, proteger contra el mal y fortalecer las relaciones. Como el ópalo era importante para la mitología griega, eran símbolos de todo esto, es posible que el que Herpo escogiera un collar de ópalo como Horrocrux reflejara su perversa interpretación de estos rasgos positivos. Al pervertir el simbolismo asociado con el ópalo, Herpo pudo haber buscado impregnar su Horrocrux con capas de complejidad y contradicciones, alinear sus perversas y malévolas intenciones con este objeto. Y si queremos más, podemos buscar conexiones del ópalo en la cultura griega con las historias de las batallas entre dioses y hasta seres míticos que pueden agregar otra capa de profundidad a esto. Así como los colores del ópalo reflejan la belleza y las maravillas del viejo mundo, el ópalo de Herpo podría simbolizar su deseo de poder, inmortalidad y de control sobre la vida y la muerte. Y así llegamos al final de un video más. Si quieren más recopilaciones, vayan al canal. Ahí se encontrarán bastantes videos largos sobre nuestra saga favorita. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.